La casa estaba en silencio, un silencio pesado, de esos que no descansan, de esos que hablan más fuerte que cualquier ruido. La luz amarilla de la cocina iluminaba apenas la mesa de madera marcada por los años. Por comidas apresuradas, por discusiones olvidadas y por oraciones que ya no se hacían, allí estaba él, sentado frente a un plato que se enfriaba lentamente, sin hambre, sin prisa, sin ganas. Mirando el vacío como si esperara que algo o alguien apareciera para decirle que todo iba a estar bien. Había tenido fe alguna vez, de eso estaba seguro, recordaba cuando orar era natural, cuando hablar con Dios no se sentía extraño ni inútil, cuando creía que alguien lo escuchaba, pero los años. Las pérdidas y las decepciones fueron apagando esa voz interior, no de golpe, sino lentamente, como se apaga una vela cuando nadie la protege del viento. Esa noche había sido especialmente larga, no porque algo terrible hubiera ocurrido, sino porque nada ocurría, y ese era el verdadero problema, la sensación de estar vivo pero desconectado, de cumplir rutinas sin propósito. De despertar cada día con una pregunta que nunca decía en voz alta, ¿para qué sigo aquí? Nadie lo sabía, nadie lo notaba, porque por fuera todo parecía normal, un hombre común, una casa sencilla, una vida correcta. Pero por dentro había un cansancio antiguo que no se quita. Durmiendo. Se levantó para servirse un poco de agua cuando escuchó un golpe suave en la puerta, no fue fuerte, no fue insistente, fue un golpe respetuoso, casi tímido, dudó por un momento, nadie solía visitarlo a esa hora. Y menos sin avisar, pensó en ignorarlo, pensó en que tal vez era alguien equivocado, o alguien pidiendo ayuda, y no estaba de humor para eso, pero algo difícil de explicar, lo empujó a caminar hacia la puerta. Cuando abrió, no encontró lo que esperaba, no había urgencia, no había drama, solo un hombre de apariencia sencilla, ropa gastada, mirada tranquila, no parecía peligroso ni desesperado, solo cansado. Como alguien que ha caminado mucho, sus ojos no pedían nada, solo observaban con una paz inquietante, una paz que incomodaba más que cualquier súplica. Disculpe, dijo el desconocido con voz suave, no busco dinero, solo me preguntaba si podría sentarme un momento, hace frío afuera. La pregunta lo descolocó, no era lo habitual, no era una petición común, sintió el impulso inmediato de decir que no, de cerrar la puerta y volver a su silencio, pero al mirar el rostro del hombre, algo en su expresión lo detuvo, no había lástima, no había presión, solo una presencia extrañamente familiar, como si ya lo hubiera visto antes, en algún lugar que no lograba recordar. Miró hacia la casa, luego hacia la calle vacía, y sin entender por qué, abrió un poco más la puerta y asintió en silencio. El hombre entró con cuidado, como si no quisiera invadir, como si cada paso fuera un acto de respeto. Se sentó frente a la mesa sin decir nada más, y por un instante, el silencio volvió a ocupar el espacio, pero ya no era el mismo, algo había cambiado. Sirvió un poco de comida casi por costumbre, sin pensarlo demasiado, el desconocido agradeció con una leve inclinación de cabeza, no con palabras, y comenzó a comer despacio, como quien no tiene prisa. Como quien sabe que ese momento importa, aunque no se diga. Pasaron unos segundos largos, y entonces el hombre habló. Hace tiempo que no oras aquí, dijo mirando la mesa, este lugar solía estar lleno de palabras. El corazón se le aceleró,
no porque fuera una acusación, sino porque era verdad, una verdad que nadie más conocía. Frunció el ceño, confundido, a punto de preguntar cómo lo sabía, pero algo se lo impidió. Porque en el fondo, no quería respuestas rápidas, llevaba demasiado tiempo evitando ciertas preguntas. A veces el silencio también es una oración, continuó el desconocido, pero no cuando nace del cansancio del alma. No sabía qué responder, sentía una mezcla extraña de incomodidad y alivio, como si alguien hubiera encendido una luz en una habitación que llevaba años cerrada. Quería que el hombre se callara y al mismo tiempo quería que siguiera hablando, porque cada palabra parecía tocar algo profundo, algo que él mismo había enterrado. Lo observó con atención por primera vez, sus manos tenían marcas, no eran heridas recientes, eran cicatrices antiguas, y al levantar la mirada, sus ojos parecían reflejar más de lo que mostraban, como si llevaran historias, dolores y una comprensión que no era normal, no para un desconocido. No te juzgo, dijo el hombre con suavidad, muchos se cansan de esperar respuestas. Esa frase lo quebró por dentro, porque nadie había hablado jamás de su espera, de sus noches preguntándose por qué Dios guardaba silencio, de su fe rota, de su decepción escondida. Bajó la mirada, sintiendo un nudo en la garganta, y por primera vez en mucho tiempo, no se sintió solo en su propia casa. No sabía aún quién era ese hombre, ni por qué estaba allí, pero algo dentro de él comenzaba a despertar, algo que había estado dormido durante años, y aunque no lo sabía todavía, esa cena sencilla, ese encuentro inesperado, estaba a punto de cambiarlo todo. Y mientras la noche avanzaba lentamente, el desconocido lo miró con una calma que atravesaba el alma, y dijo algo que resonaría en su corazón para siempre. El silencio volvió a ocupar la mesa después de esas palabras, pero ya no era un silencio vacío, era uno cargado de memoria, de pensamientos que se agolpaban sin permiso. Él jugueteó con el vaso de agua intentando ganar tiempo, como si retrasar la respuesta pudiera evitar que algo se rompiera por dentro. El desconocido no insistió, no apuró la conversación, simplemente esperó. Como quien sabe que algunas respuestas necesitan madurar antes de salir. No siempre fue así, dijo finalmente, con la voz más baja de lo que esperaba. Antes hablaba con Dios, o al menos creía hacerlo. El hombre frente a él asintió lentamente, como si ya conociera esa historia, como si no fuera la primera vez que escuchaba una confesión así. Sus ojos no juzgaban, no analizaban, solo estaban presentes. Y eso lo animó a seguir hablando, algo que no hacía desde hacía años. Oraba cada mañana, continuó, daba gracias, pedía fuerzas, creía que todo tenía un propósito, hasta que dejé de entender ese propósito. El desconocido apoyó las manos sobre la mesa, mostrando con claridad las marcas en ellas, cicatrices que parecían viejas, profundas, no fruto de un accidente común. Él las miró sin saber por qué le causaban una inquietud extraña, pero el hombre siguió escuchando sin hacer comentarios, y esa ausencia de interrupciones abrió una puerta que ya no pudo cerrar. Perdí cosas importantes, dijo, personas, sueños, respuestas, y cada vez que pedía una explicación, lo único que recibía era silencio. Al principio seguí insistiendo, luego me cansé. Porque es difícil creer cuando sientes que nadie te responde. El desconocido respiró hondo, como si esas palabras también pesaran sobre él.
luego habló con una calma que no parecía humana. A veces el dolor no viene por lo que se pierde, sino por lo que no se entiende, dijo. Muchos abandonan la fe no porque dejaron de creer en Dios, sino porque dejaron de entenderlo. Esa frase lo atravesó, porque describía exactamente lo que sentía. Nunca había dejado de creer del todo, simplemente había dejado de confiar, había levantado una barrera invisible entre él y Dios, no por rebeldía, sino por cansancio, por decepción, por heridas que nunca sanaron. ¿Y qué se supone que haga con eso? Preguntó con un tono que mezclaba ironía y dolor. ¿Seguir esperando como si nada hubiera pasado? El desconocido lo miró con profundidad, como si viera más allá de sus palabras, más allá de esa mesa, más allá de esa casa. Esperar no siempre significa quedarse quieto, respondió. A veces esperar es sentarse frente a lo que duele y no huir. Él tragó saliva, porque huir era exactamente lo que había hecho durante años. Se había refugiado en la rutina, en el trabajo, en la distracción, en el silencio cómodo que no exige nada, pero esa noche, frente a ese hombre extraño, sentía que todas esas paredes se debilitaban. ¿Sabes por qué duele tanto el silencio? Continuó el desconocido, porque en él se escuchan las preguntas que evitamos durante el ruido. La habitación parecía más pequeña, como si el aire se hubiera vuelto denso. Él se levantó y caminó unos pasos. Necesitaba moverse, pero no podía escapar de esas palabras. Regresó a la mesa y se sentó de nuevo, mirándolo a los ojos. Hay cosas que nunca le dije a Dios, confesó, cosas que me dieron vergüenza, enojo, resentimiento. Él ya las conoce, respondió el hombre sin dudar, pero espera que tú te atrevas a decirlas. Esa certeza lo desconcertó. No era una suposición, no era un consejo común, era una afirmación firme, como si hablara desde un lugar de autoridad que no lograba explicar. Lo observó de nuevo, intentando encontrar algo que lo hiciera ver normal, común, pero cada vez se sentía más extraño, más fuera de lugar y, al mismo tiempo, más seguro. Creí que Dios se había ido, dijo en voz baja, que me había dejado solo. El desconocido negó suavemente con la cabeza. Hay ausencias que solo parecen abandono porque no entendemos su propósito, dijo, pero no todo silencio es distancia. Esa frase quedó suspendida entre ellos. Él sintió un nudo en el pecho, porque algo dentro de él comenzaba a romperse, una coraza construida durante años. Una defensa que había levantado para no volver a sentirse decepcionado, y aunque le daba miedo, también sentía alivio, como si por fin alguien estuviera viendo su dolor sin minimizarlo. ¿Quién eres?, preguntó finalmente, sin dureza, sin sospecha, solo con una necesidad genuina de entender. El desconocido sonrió levemente, no una sonrisa amplia, sino una llena de compasión, de paciencia, como si esa pregunta hubiera llegado justo cuando debía. Solo alguien que conoce el peso de esperar, respondió, y que sabe lo que es sentarse a una mesa con el corazón cansado. Algo en su voz hizo que los ojos se le humedecieran, porque por primera vez en mucho tiempo, no se sentía incomprendido, no se sentía débil por dudar, no se sentía culpable por estar cansado, y mientras la noche avanzaba, sin darse cuenta, comenzó a hablar con una sinceridad que había olvidado, sin saber aún que ese encuentro no era casual, que esa mesa era sagrada, y que aquel desconocido no había llegado para escuchar.
sino para revelar algo que cambiaría su forma de ver la fe para siempre. La conversación ya no era ligera, si alguna vez lo había sido, el aire parecía distinto, como si cada palabra tuviera peso propio, él sentía que no estaba hablando con un extraño cualquiera, sino con alguien que veía demasiado, alguien que no solo escuchaba lo que decía, sino también lo que callaba, aquello que nunca había puesto en palabras ni siquiera frente al espejo. No es solo cansancio, dijo el desconocido después de un largo silencio, lo que llevas dentro es una herida que nunca dejaste sanar. Él quiso negar, quiso decir que ya había superado todo, que el tiempo se encargó de cerrar esas etapas, pero la mirada del hombre frente a él lo desarmó, porque no era una mirada de confrontación dura, sino de verdad. Una verdad que no acusa, pero tampoco se esconde. Hay dolores que se vuelven costumbre, continuó, y cuando eso pasa, creemos que vivir así es normal. Sintió un estremecimiento recorrerle el cuerpo, porque eso era exactamente lo que había hecho, acostumbrarse a vivir con una tristeza silenciosa, con una fe apagada, con una relación distante con Dios que justificaba diciendo que era madurez, que era realismo, que ya no creía en ilusiones, pero en el fondo sabía que era miedo, miedo a volver a confiar y volver a perder. Yo confié, dijo con un hilo de voz, y me dolió. El desconocido inclinó ligeramente la cabeza. Y por eso cerraste el corazón, respondió, no porque dejaste de creer, sino porque dejaste de esperar. Esa frase cayó como un golpe suave pero preciso, porque esperar implicaba vulnerabilidad, implicaba exponerse otra vez, implicaba aceptar que no se tiene el control. Y él había construido su vida alrededor de no volver a sentirse indefenso. ¿Sabes qué es lo más difícil de la fe? Preguntó el hombre, no es creer que Dios existe, es creer que todavía se interesa por nosotros cuando estamos rotos. Las manos le temblaron levemente, apoyadas sobre la mesa, porque esa era la pregunta que llevaba años evitando, no dudaba de Dios como concepto, dudaba de Dios como presencia cercana, como alguien que ve, que escucha, que se sienta a la mesa con quienes ya no tienen fuerzas para orar. Yo ya no sé cómo hablarle, admitió, siento que mis palabras no llegan a ningún lado. El desconocido lo miró con una ternura profunda. A veces no hace falta hablar, dijo, basta con quedarse. Esa idea le pareció extraña, incluso incómoda, porque siempre había creído que la oración era decir, pedir, explicar, agradecer, pero quedarse implicaba otra cosa, implicaba permanecer aun cuando no hay respuestas. Implicaba no huir del silencio. Dios no se ofende por tu cansancio, continuó, se acerca más cuando dejas de fingir fuerza. Esa afirmación lo quebró por dentro, porque llevaba años fingiendo que estaba bien, que ya no necesitaba creer como antes, que ya no esperaba nada, pero en ese momento sintió un deseo profundo de soltar todo. De dejar de sostener esa imagen fuerte que no era real. Nunca me lo dijeron así, susurró. Porque muchos confunden fe con dureza, respondió el desconocido, pero la fe verdadera nace cuando reconoces que no puedes solo. Lo observó con atención, cada palabra parecía tener una profundidad que no podía explicar, no sonaban aprendidas, no sonaban repetidas, sonaban vividas.
como si aquel hombre hablara desde una experiencia que trascendía el tiempo, y por primera vez se preguntó si ese encuentro no era simplemente una coincidencia. «¿Tú crees que Dios te abandonó?», dijo el desconocido con suavidad, «pero lo que ocurrió fue que dejaste de mirarlo cuando el dolor te cegó». Esa frase dolió, pero no como una acusación, sino como una verdad necesaria. Recordó momentos en los que había sentido consuelo, pequeñas señales, gestos, encuentros, que en su amargura había ignorado. Convencido de que si no venía la respuesta grande, nada más importaba. «Yo estuve ahí», continuó el hombre, «incluso cuando cerraste la puerta». Levantó la mirada de golpe. «¿Cómo sabes eso?», preguntó con el corazón acelerado. El desconocido no respondió de inmediato, solo sostuvo su mirada, y en ese instante, algo ocurrió, algo difícil de describir, como si el tiempo se hubiera detenido por un segundo. Como si el ruido del mundo se hubiera apagado, y en esos ojos vio una mezcla imposible de compasión, autoridad y amor, una mirada que no había visto nunca, pero que al mismo tiempo le resultaba extrañamente conocida. Sintió un calor recorrerle el pecho, no físico, sino profundo, como un recuerdo antiguo que despierta de golpe, una paz que no dependía de las palabras, una certeza que no sabía explicar. «Hay mesas», dijo el desconocido finalmente, «donde no solo se comparte pan, sino verdad». Miró de nuevo las manos del hombre, las cicatrices, las marcas que antes había pasado por alto, y algo en su interior comenzó a encajar, no del todo, pero lo suficiente como para inquietarlo profundamente. Un pensamiento cruzó su mente, uno que no se atrevía a formular en voz alta, porque hacerlo implicaría aceptar algo que cambiaría todo. «No todos reconocen cuando Dios se sienta con ellos», añadió el hombre, «a veces lo confunden con un extraño». El corazón le latía con fuerza, sentía que estaba al borde de algo importante, algo que había esperado sin saberlo, y mientras la noche avanzaba y la casa parecía envuelta en una calma sobrenatural, comprendió que esa conversación no era solo para aliviar su dolor, sino para despertar una fe que creía muerta. Y sin darse cuenta, estaba a punto de hacer la pregunta que cambiaría su vida para siempre. La pregunta quedó suspendida en su mente durante largos segundos, no se atrevía a pronunciarla, porque decirla en voz alta significaba aceptar que algo sobrenatural estaba ocurriendo. Significaba admitir que ese encuentro no era casual, que esa mesa no era solo una mesa, que ese desconocido no era solo un hombre cansado buscando refugio del frío. El corazón le latía con fuerza y sentía un temblor suave en las manos, no de miedo, sino de una emoción profunda que no recordaba haber sentido en años. «Hay preguntas», dijo el desconocido rompiendo el silencio, «que solo se hacen cuando el corazón ya sabe la respuesta». Él levantó la mirada lentamente, los ojos se le humedecieron sin entender por qué, porque no había palabras duras, no había reproche, solo una verdad que se acercaba con delicadeza, como quien no quiere herir. Pero tampoco quiere seguir escondiéndose. «He estado esperando», respondió él finalmente, «esperando algo, o a alguien, pero no sabía cómo reconocerlo». El hombre frente a él sonrió con una ternura que desarmaba, una sonrisa que no buscaba impresionar, sino tranquilizar. «Muchos esperan milagros», dijo, «pero no reconocen la visita cuando llega en silencio». Esa frase lo atravesó por completo,
Recordó cuántas veces había pedido una señal clara, algo grande, algo imposible de ignorar, y cuántas veces había despreciado los pequeños gestos, las presencias sencillas. Las respuestas que no venían envueltas en gloria, sino en humildad. ¿Por qué aquí? Preguntó con la voz quebrada, ¿por qué ahora? El desconocido apoyó lentamente las manos sobre la mesa, las cicatrices quedaron a la vista una vez más, pero esta vez no parecían solo marcas del pasado, parecían historias vivas. Testimonios de dolor aceptado y amor entregado, él no pudo apartar la mirada. Porque cerraste todas las puertas, respondió, menos una. Sintió un nudo en la garganta, porque era verdad, había cerrado su corazón a las personas, a la fe, a la esperanza, pero algo dentro de él nunca se apagó del todo, una pequeña rendija por donde aún entraba la luz. Una pregunta persistente, un anhelo silencioso. Yo pensé que ya no importaba, susurró, pensé que era demasiado tarde. El hombre negó suavemente con la cabeza. Nunca es tarde cuando alguien se atreve a sentarse conmigo, dijo, incluso cuando no sabe quién soy. El aire se volvió distinto, más liviano, más profundo, como si la casa respirara con ellos. Él sintió una paz que no podía explicar, una paz que no venía de entenderlo todo, sino de sentirse visto por completo. Con sus dudas, su cansancio, su fe rota y su corazón herido. Te vi cuando dejaste de orar, continuó el desconocido, te vi cuando te cansaste de esperar, te vi cuando pensaste que el silencio era abandono, y aún así, nunca me fui. Las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera detenerlas, no eran lágrimas de tristeza, eran de alivio, de reconocimiento, de algo que finalmente encontraba su lugar, recordó cada noche de silencio. Cada oración inconclusa, cada palabra no dicha, y comprendió que nunca había estado solo. Yo estaba contigo, dijo el hombre con voz firme y dulce, incluso cuando no me hablaste. El corazón le ardía en el pecho, no de dolor, sino de una presencia viva, real, cercana, algo que ninguna explicación lógica podía justificar, y entonces, sin pensarlo más, sin protegerse, sin esconderse, formuló la pregunta que llevaba minutos evitando. ¿Quién eres tú? El desconocido lo miró profundamente, y en esa mirada no había misterio ya, había verdad, había amor, había una autoridad que no imponía, sino que abrazaba, una autoridad nacida del sacrificio. Soy quien se sienta a la mesa con los cansados, dijo, con los que dudan, con los que se sienten lejos, soy quien no se ofende por tu silencio, soy quien no se va cuando cierras la puerta. Soy quien conoce tus heridas porque también cargué las mías. Miró de nuevo sus manos, las cicatrices, y esta vez lo entendió, no como una idea, sino como una certeza que lo atravesó por completo, un recuerdo antiguo, una verdad aprendida desde niño, ahora viva frente a él. Soy Jesús. El tiempo pareció detenerse, no hubo truenos, no hubo luces, no hubo voces del cielo, solo una paz profunda que llenó cada rincón de la casa y de su corazón, cayó de rodillas sin darse cuenta, no por obligación, sino por reconocimiento, porque comprendió que no estaba frente a un desconocido, sino frente al amor que nunca se fue. Jesús se levantó y puso una mano sobre su hombro, no con peso, sino con presencia, y en ese toque sintió descanso, perdón, propósito y vida. Levántate, dijo con suavidad,
la fe que creías perdida solo estaba esperando que dejaras de huir. Y mientras permanecía allí, con el rostro cubierto de lágrimas y el corazón en calma, entendió que esa noche no había sido una visita cualquiera, sino un regreso, y que la mesa donde había cenado tantas veces en soledad se había convertido en un lugar sagrado. Permaneció en silencio durante un largo momento, no porque no hubiera nada que decir, sino porque por primera vez en muchos años no necesitaba explicarse, no necesitaba defenderse. No necesitaba esconder su cansancio ni su fe rota, todo estaba expuesto delante de Jesús y, aún así, no había rechazo, no había reproche, solo una aceptación tan profunda que dolía y sanaba al mismo tiempo. Jesús se sentó de nuevo frente a él, como si el tiempo no tuviera prisa, como si ese instante fuera eterno, y lo miró con una calma que parecía sostenerlo todo. ¿Sabes por qué me senté a tu mesa? Preguntó con suavidad. No fue porque necesitara comida, fue porque necesitabas recordar que nunca cenaste solo. Esa frase se quedó grabada en su corazón, porque recordó cada noche de soledad, cada comida en silencio, cada pensamiento oscuro que creyó cargar sin ayuda, y entendió que incluso en esos momentos, cuando se sentía abandonado, había una presencia invisible acompañándolo. Creí que me habías dejado, dijo con voz temblorosa, creí que ya no te importaba. Jesús negó lentamente con la cabeza. Yo no me alejo, respondió, soy ustedes quienes a veces dejan de mirarme, pero incluso entonces, sigo cerca, esperando el momento en que se atrevan a abrir la puerta. Sintió una mezcla de vergüenza y alivio, no por haber dudado, sino por haber cargado esa duda en silencio durante tanto tiempo, y por primera vez entendió que la fe no es ausencia de preguntas, sino la decisión de quedarse aun cuando no hay respuestas claras. Tu fe no murió, continuó Jesús, solo estaba cansada, y las cosas cansadas no se desechan, se restauran. Esas palabras lo quebraron por completo, porque siempre creyó que su fe se había perdido para siempre, que ya no era digno de creer como antes, que había cruzado un punto sin retorno. Pero ahora entendía que Dios no abandona a quienes dudan, que Jesús no se aleja de los que se cansan, que Él se sienta precisamente con los que ya no tienen fuerzas. ¿Y ahora qué hago?, preguntó, ¿cómo sigo después de esto? Jesús se levantó lentamente y caminó hacia la puerta, no para irse, sino para mostrarle algo. La puerta seguía abierta, el frío de la noche entraba suavemente, pero ya no parecía amenazante. No cierres esta puerta otra vez, dijo, no me refiero a la casa, me refiero a tu corazón. Volvió a mirarlo con una ternura que llenaba el alma. No necesitas grandes discursos ni oraciones perfectas, añadió, solo vuelve a sentarte conmigo, incluso en silencio, incluso cuando no sepas qué decir. Comprendió entonces que la fe no se trata de sentir siempre, ni de entender todo, ni de escuchar respuestas inmediatas, sino de permanecer, de confiar. De aceptar que Jesús camina con nosotros incluso cuando no lo reconocemos. Jesús tomó su rostro con delicadeza. Hay otros, dijo, que también creen cenar solos, otros que están cansados como tú estabas, no necesitas convencerlos, solo comparte la mesa, comparte tu historia, deja que vean que sigo acercándome a los corazones heridos. Sintió una responsabilidad nueva, no pesada, sino llena de propósito. No se trataba de predicar desde un púlpito,
sino de vivir desde la compasión, desde la paciencia, desde el amor que había recibido esa noche. Cuando volvió a parpadear, Jesús ya no estaba allí físicamente, la casa volvió a su silencio habitual, pero ya no era el mismo, no era un silencio vacío, era un silencio lleno de presencia, lleno de sentido, lleno de fe renovada. Se sentó de nuevo a la mesa, miró el lugar donde Jesús había estado y sonrió entre lágrimas, porque entendió algo que nunca olvidaría. La mesa nunca estuvo vacía. La espera nunca fue abandono. El silencio nunca significó ausencia. Y desde ese día, cada vez que se sentaba a comer, cada vez que dudaba, cada vez que el cansancio regresaba, recordaba aquella noche en la que Jesús se sentó como un desconocido. Y le reveló la verdad más importante de su vida, que nunca estuvo solo, y que nunca lo estaría. Gracias por quedarte hasta el final y compartir este momento. Si este mensaje tocó tu corazón, te invitamos a suscribirte al canal, darle like y compartir este video con alguien que lo necesite hoy. Tu apoyo nos ayuda a seguir llevando historias de fe, esperanza y amor. Que Dios te bendiga.